Entonces vas a tener un esquema donde nosotros vamos a pasar por una tormenta, digamos una montaña rusa, en los dos casos. Pero es una montaña rusa con bifurcaciones. Entonces, depende quién asuma el control, vamos a salir de esa montaña rusa hacia un país mucho más libre, que va a tener una tendencia a eliminar la inflación en 24 meses, pero eliminarla para siempre. Y del otro lado, seguir con lo mismo, que son estos ciclos populistas que tenés de auge y desencanto. No pudimos, lo hemos intentado, pero está Agustín Echevarne, que es mucho más interesante y más inteligente que ese economista. Gracias por venir. Un placer, Luis, gracias por la invitación. No es un país, digamos, si estuviera más Sería o menos... más divertido hablar con el mudo, eso seguro. Pero digo, si el mudo habla es nota. Pero digo, no, en un país más o menos organizado sería divertido. Sucede que estamos en una crisis fenomenal. Dame tu diagnóstico general, Agustín. Bueno, estamos en una crisis muy importante, estamos en medio de la tormenta. Los últimos 3 meses, si lo analizás, la inflación es 254%. Wow. O sea que desde que asumió Massa para acá, que él asumió con una inflación del 80%, ahora estás en 254%, pero con precios congelados, con un montón de precios congelados, con el tipo de cambio pisado, con los combustibles que subieron 10% en un lapso donde la inflación subió 38%. Es decir, que está todo congelado y sin embargo tenés 254% de inflación. Es tremendo. Esa inflación reprimida ahora en los próximos meses se va a transparentar. ¿Y por qué se va a transparentar? Porque en general los políticos saben que hay que hacer el mal de golpe, como dice Maquiavelo, y el bien de a poco, en el capítulo 8 del Príncipe. El problema es que en el capítulo 8 del Príncipe también dice que el nuevo príncipe tiene que matar al príncipe anterior. Con lo cual ahí... Se complica, ¿no? Hay algunos que tienen que empezar a poner las barbas en remojo, digo. Pero más allá de eso, creo que es muy importante ver que estamos frente a unas elecciones muy importantes. Porque acá se definen 2 modelos de países. Un país que es seguir en el socialismo, la economía intervencionista, que te permite que el que maneja la economía tenga comisiones, y por eso están todos esos peajes y kioscos por todos lados, en las importaciones, en las IRAs, en el Banco Central, cuando te habilitan los dólares o no. Todo eso es una inmensa corrupción, que hablamos de miles de millones de dólares por año, que sería bueno que los jueces investiguen. Y además que te genera una pobreza enorme, que está en aumento, probablemente ya está arriba del 43% y a fin de año va a estar bastante más alto, gane quien gane, porque hay que transparentar esta situación. Y después tenés un sistema donde sería un cambio de modelo enorme. Un país que va a tender hacia la libertad. Entonces vas a tener un esquema donde nosotros vamos a pasar por una tormenta, digamos una montaña rusa, en los dos casos. Pero es una montaña rusa con bifurcaciones. Entonces, depende quién asuma el control, vamos a salir de esa montaña rusa hacia un país mucho más libre, que va a tener una tendencia a eliminar la inflación en 24 meses, pero eliminarla para siempre. Y del otro lado, seguir con lo mismo, que son estos ciclos populistas que tenés de auge y desencanto. Un cierto auge... Puede salir mal, digamos, esa salida puede salir muy mal también, ¿o no? No, más allá de, yo creo que no. Soltás todo de repente. Yo creo que esa salida siempre sale bien, pero no siempre sale de la misma, no siempre tardás la misma cantidad de tiempo. Lo que puede pasar, como pasó con la época de Menem... Eso quiero decir, políticamente vos por ahí 2 años no te aguanta, entonces tenés... Bueno, yo creo que si haces, lo que puede pasar, si recuerdan lo que fue el gobierno de Menem, cuando empezó eligió un sistema keynesiano. Eligió en un programa que había un brasileño que tenía contratado un premio Nobel americano, que era Klein, que era un gran economista, pero keynesiano, lo aplicaron a Argentina, funcionó mal. Y a los tumbos logró finalmente tener Menem y Cavallo, con el Cavallo ya en el control, lograron el plan de convertibilidad y eso relajó la situación. Bajó la inflación muy rápido y la pobreza cayó a la mitad. La ventaja que tenemos hoy es que ya vivimos lo de Menem. Entonces ya sabemos qué cosas no funcionan y sabemos que si haces un programa de anclaje de la moneda por una reforma monetaria, eso puede funcionar. Pero también sabemos, y esto es más interesante todavía, que la convertibilidad terminó mal, pero sabemos por qué terminó mal, para no repetir los mismos errores. Entonces yo la verdad es que tengo mucha confianza. Creo que si apostamos a lo nuevo, apostamos a ir hacia la libertad, si tomás los 20, 25 países más ricos del mundo, son los que tomaron estas medidas. Y algunos de ellos
partieron de niveles más pobres que la Argentina hace 40 años. Pero es que cuando vos hablás con economistas, con empresarios, todos en la teoría coinciden. El problema es qué tan aplicable es todo eso en un país que está enfocado de una manera distinta hace muchos años. Entonces tenés un costo político importante, ¿no? Yo creo que el costo político es no hacerlo. Si vos mirás lo que le pasó a Macri, fue no hacerlo. ¿Por qué? Por el miedo al costo político. Y decían, no solo el costo político, el costo social. Y ellos muchas veces me decían, pero lo que vos pretendés, que por ejemplo es reducir el gasto público, tener las cuentas fiscales en orden, equilibrio fiscal y por lo tanto el riesgo país baja fuertemente, los precios de los bonos van a subir fuertemente y demás. Bueno, decían, pero tenés un costo social. Yo decía, no se equivoquen, es al revés. El costo social es lo que estamos viendo hoy. El costo social es que se destruyó el poder adquisitivo del salario, se destruyó el poder adquisitivo de las jubilaciones. Ahora, el costo social es la inflación. Agustín, si eliminás la inflación, sí, la pobreza cae a la mitad. Yo comparto el diagnóstico. Creo que, a ver, lo dije en febrero del año pasado y me valió que me la pasara mal en las redes y demás. Conozco el tema. Es el peor gobierno de la historia de la democracia, el de Alberto Fernández y Sergio Massa, y después agrego, y Cristina, y los gremios, los movimientos sociales. Pues si no, viste, ahora nadie es responsable. Esta ficción que se ha hecho en campaña, decir, este no es mi gobierno, me parece distópica, me parece maravillosamente distópica. Dicho esto, la otra opción, ¿te da garantías? O sea, ¿sabemos cuál es? Porque digo, hemos pasado de motosierra no, dolarización no, Banco Central cerrado no. ¿Cuál es qué visión tenés como técnico, te lo pregunto? Totalmente. Si se hacen las reformas, el éxito está asegurado. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esas reformas? Claro. O sea, ¿van a salir a la calle, te van a tirar piedras y demás? Bueno, ¿cómo enfrentamos esa situación? Y por supuesto van a estar los sindicatos que se van a oponer a ciertos temas. Bueno, ¿cómo se enfrenta a esa situación? Esto pasó en muchos países. Entonces, cuando uno lo mira cómo se hicieron las reformas, digamos, en la época de Reagan y Thatcher, en las famosas los neoconservadores de aquel momento, Reagan enfrentó una situación muy difícil con los controladores aéreos, si se acuerdan. Sí, me acuerdo perfecto. Frenó, ¿viste? ¿Y qué hizo? El tráfico aéreo. Bueno, los despidió y tomó a la gente de la Fuerza Aérea. Y los mineros en Thatcher. Los mineros en Thatcher, ¿qué pasó? Acumuló carbón, porque recordemos que en la energía en Inglaterra dependía fuertemente del carbón. Los mineros tenían un poder enorme, más grande que Moyano acá, para darse una idea. Entonces, bueno, enfrentó la situación acumulando carbón y la resolvió bien. ¿Qué puede pasar acá? Yo creo que puede pasar, lo puedes ver entre lo que fue... ¿recuerdan ese maravilloso episodio donde River le ganó a Boca en Madrid? Yo no fui. Entonces, en ese momento, en ese mismo mes, hubieron dos eventos importantes. Boca River, que Larreta no logró hacer en la ciudad de Buenos Aires, y el G20. Y el G20 lo administró Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich organizó esos 3 anillos famosos, sí, hizo inteligencia, actuó con la ley y fue el G20 más prolijo del mundo. Porque todos los anteriores habían sido con enfrentamientos, con problemas, en la misma ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos perfectamente que el próximo gobierno primero va a nombrar el gabinete. Y ese nuevo gabinete la primera semana va a mandar un paquete de leyes al Congreso, donde es el Congreso el que tiene que decidir, y ahí están los representantes del pueblo de la nación argentina. Claro. Con lo cual en la calle no tienen nada que decir. Ya votamos. Vamos a votar este domingo. Con lo cual hay que defender la tranquilidad absoluta que tienen que tener nuestro Congreso, haciendo los 3 anillos como lo hizo Patricia Bullrich. Nadie tiene que haber en la plaza, sí, y nuestros congresistas son los que tienen que decidir el cambio profundo que necesita la Argentina. Te despide Pancho. O sea que hay que mandar las reformas enseguida, decís vos. Totalmente. Tiene que ser la primera semana. Nosotros tenemos que ver antes de fin de año un cambio de rumbo enorme. Ustedes recuerden que Menem... ¿Antes de fin de año? Antes de fin de año. O sea, entre el 11, porque asumamos que el 10 va a celebrar el presidente, el que sea, entre el 10 de diciembre y el 29, 19 días tiene que haber un cambio de rumbo. Tiene que haber un cambio de rumbo, lo cual no significa que vas a tener la estabilidad en 19 días. Ah, está claro. No, lo que digo es vamos a ver cómo vamos a entrar a esta tormenta. La tormenta vamos a entrar, porque las LELIQs todo el mundo sabe que las tenemos que resolver. Unos las quieren resolver licuándolas. Otros le dicen, no, hay que, conforme a la ley, tomar todo el Estado argentino y hacer una reestructuración para bajar el gasto, tener superávit y la gente va a tener confianza en cómo vamos a salir. Entonces son 2 esquemas diferentes. Pero ambos esquemas
tenés meses difíciles Total, por por lo delante. pronto. Me encantaría que no fuera así. Pero lo va a ser. Placer verte siempre. Sos muy Igualmente, claro Luis, para hablar realmente. un placer, Gracias. gracias.